tesis doctoral, sus estudios sobre el corazón, sobre el bombeo de la sangre y la circulación sanguínea. Morgagni, que fue otro anatomista, hizo sus estudios sobre patologías, ¿ya? Sobre disecciones anatómicas de morbilidades, y por lo tanto se considera el padre de la patología. ¿Ya? Esta es su obra, De sedibus et causis morborum per anatomia indagatis, o sea que el estudio de las morbilidades a través de indagaciones anatómicas. O sea que para poder entender una enfermedad también había la necesidad de estudiar la anatomía patológica. Bien, ese era un repaso de algunas pinceladas de la historia de la anatomía. Vamos a hablar hoy de cómo podemos estudiar este campo de las ciencias médicas. Se puede estudiar como anatomía sistémica cuando el cuerpo humano se divide por sistemas. Sistema tegumentario, que da origen a la dermatología, sistema esquelético, osteología, sistema muscular, sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema digestivo. Es una forma bien, dijéramos así, sencilla de estudiar la anatomía, pero que nos separa, dijéramos así, los sistemas corporales. Y en la realidad sabemos que no están separados, sino que el cuerpo humano, todos los sistemas están integrados. Entonces, si bien es una forma sencilla de aprender la anatomía, para estudio del médico no es la mejor forma. Esta es una forma de estudiar para carreras que no son de medicina. Tenemos la anatomía regional, que es la forma topográfica de estudiar el cuerpo humano. Por ejemplo, vamos a estudiar el tórax y revisamos todo lo que está en el tórax. Vamos a estudiar la cabeza, revisamos todo lo que está en la cabeza. Vamos a estudiar el miembro inferior y revisamos todo lo que forma el miembro inferior. Esta forma de estudiar la anatomía regional, va a ser la que llevaremos en las prácticas, en lo que llamamos prácticas de laboratorio. ¿Ya? Vamos a estudiar la anatomía regional. Y la forma en que vamos a irla estudiando en las clases teóricas es la anatomía clínica, donde vamos a ir destacando la estructura anatómica, pero al mismo tiempo la función que tiene. Y cómo cuál es el interés en el ejercicio de la medicina y otras ciencias de la salud. Porque no solamente vamos a hablar de la estructura, cuáles son los nombres, las partes, sino que lo vamos a ir integrando con su funcionamiento, y al mismo tiempo vamos a hablar de su irrigación, de su drenaje, de su inervación, de cómo está integrado con otros órganos y cómo trabaja en el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces vamos a ir siempre haciendo una pequeña correlación clínica. Bien, para poder estudiar el cuerpo humano debemos colocarlo en la posición anatómica normal. Esta es la posición anatómica. A partir de esta posición se van a describir las distintas regiones del cuerpo y se van a describir todas las estructuras. Esta posición se conoce como posición ortostática. Esa es la posición anatómica normal, la posición ortostática. Es aquella donde el cuerpo humano se encuentra de pie, erguido, con la vista hacia el horizonte, los miembros superiores situados a los lados, separados un poco, ¿verdad? Con las palmas de las manos hacia adelante, los pies ligeramente separados, ¿verdad? Siempre la parte dorsal de la mano, ¿verdad? Atrás y las palmas hacia adelante. Miren.
Esta es la posición ortostática. A partir de aquí describimos que vamos a sacar los términos, lo que es superior, lo que es inferior, lo que es medial, lo que es lateral, etc. Ya vamos a ir hablando. Bien, aquí tenemos esta imagen de un cuerpo humano en posición ortostática y a partir de aquí vamos a cortar el cuerpo humano. Entonces realizamos cortes y esos cortes se conocen como planos corporales. Planos corporales. Entonces abrimos el cuerpo en distintos planos y vamos a hablar primero del plano medio. Plano medio. El plano medio es una línea imaginaria vertical, ¿ya?, que atraviesa longitudinalmente el cuerpo humano y lo divide en dos mitades, derecha e izquierda. Pero la palabra clave para hablar de plano medio es que son dos mitades simétricas. O sea que el plano medio siempre va a ir en el punto donde el cuerpo humano quede separado en dos mitades iguales. Es simétrico, plano medio. En el caso, se puede hacer un plano medio también de la mano, ¿ya?, cuando hacemos un corte simétrico que nos divide la mano en dos mitades iguales. Ahora, hay otro término que a veces se confunde, el plano sagital. El plano sagital también es una vertical que divide en dos mitades, izquierda y derecha, pero no necesariamente va a ir en el plano medio. Los planos sagitales pueden ir en cualquier parte, en cualquier punto. Vea, podemos hacer los cortes sagitales y dividir siempre en mitades derecha e izquierda, pero cuando el plano sagital va en el plano medio, se conoce como plano medio sagital, ¿verdad? Es para aclarar. Bien. Esta es otra forma de cortar el cuerpo, es el corte coronal. Hacemos el corte, ¿verdad?, dividiendo el cuerpo humano también en dos mitades, pero en este caso no sería izquierda y derecha, sino que sería en una parte anterior y en una parte posterior que estaría atrás. Entonces hacemos cortes coronales. También pueden encontrarlo en algún texto como plano frontal, ¿ya?, pero es el mismo plano coronal. Otra forma de cortar es de forma transversal, ¿verdad? Forma transversal. Es dividir el cuerpo en dos mitades, pero en una superior y en una inferior, ¿verdad? Entonces dividimos en dos mitades, superior e inferior. Aquí vemos ejemplos de distintos cortes. Por ejemplo, este es una sección longitudinal, pero presentamos un plano sagital, miren, del miembro inferior. Aquí vemos un corte que nos muestra un plano transverso del miembro superior. Este también es un plano transverso, pero va en posición oblicua. ¿Bien? Entonces son distintas formas de cortar y ver por dentro del cuerpo humano. Bien. El cuerpo también lo podemos estudiar en otras posiciones, no solamente en la posición ortostática. Existen otras posiciones anatómicas. Esta es una posición bastante conocida que se llama decúbito supina o decúbito dorsal. Significa que el cuerpo humano descansa sobre su dorso. Está en posición horizontal, descansando con la cabeza, la espalda, las escápulas, codos, sacro, talones.
es lo que le llamamos boca arriba. El paciente está boca arriba, decíamos, está en decúbito supino. En estos casos se pueden dar, por ejemplo, en enfermos encamados, vea, donde nosotros están acostados y nosotros los examinamos así boca arriba. O en algunas cirugías, por ejemplo, cirugías abdominales, los pacientes los colocan en esta posición, decúbito supino, ¿verdad? Y existe esta otra posición, decúbito prono o ventral. El paciente descansa sobre su vientre, sobre su abdomen. Acá la cabeza, por lo tanto, para poder respirar, el paciente tiene que estar boca abajo, pero con la cabeza de lado. Estos son los puntos de apoyo, ¿verdad? Dedos, rodillas, genitales, más que todo estamos hablando de genitales masculinos, las mamas, en el caso de la mujer, y las mejillas, ¿verdad? Son puntos de apoyo. Recordemos, supino es la espalda, prono es el abdomen. Bien. A partir de estas posiciones tenemos que ir familiarizándonos con distintos términos. Y así hay términos de comparación y relación. Por ejemplo, tenemos el término medial y lateral. ¿Con qué lo estamos comparando? Lo comparamos con el plano medio, que era esa vertical imaginaria que divide el cuerpo en dos mitades simétricas. Entonces el plano medio, lo que está más cerca del plano medio se denomina medial y lo que está más alejado significa lateral. Interno y externo es lo que está más cerca o alejado del centro de un órgano o cavidad. Por ejemplo, en el caso de la cavidad craneal, o sea, nuestro cráneo, el encéfalo, nuestro cerebro, dijéramos así, es interno y, por ejemplo, el cuero cabelludo, nuestro pelo es externo, está afuera, ¿verdad? Interno y externo, ¿verdad? Anterior y posterior es lo que está en posición hacia adelante, es anterior o ventral, y lo que está atrás en nuestra espalda es posterior o dorsal. Estos términos anterior y posterior, antes en los libros antiguos se describían como ventral y dorsal, por lo que les decía de las descripciones con los animales. Por ejemplo, un caballo, un perro tiene un vientre que es abajo y un dorso que es arriba, ¿verdad? Como el lomo. Pero los seres humanos no somos cuadrúpedos, estamos de pie. Entonces, el término correcto actual es anterior y posterior. Sin embargo, se utiliza el término dorso para algunas partes del cuerpo que sobresalen hacia adelante. Por ejemplo, la lengua, cuando sacamos la lengua, tiene un dorso, que es la parte superior. La nariz, el puente nasal, tiene un dorso. El pene tiene un dorso. Los pies tienen un dorso, ¿verdad? Aquí vemos un cuerpo humano donde a través de este esquema resumimos muchos de los términos que ya hablamos y vemos los ejemplos, ¿verdad? Medial y lateral, posterior y anterior, inferior, superior. Todo esto lo pueden estudiar en su libro de Anatomía de Moore. Estas ilustraciones son del libro de Moore, todas estas ilustraciones. Lo pueden revisar ahí. Seguimos, otros términos. Superficial, intermedio y profundo, que es lo que mirábamos aquí. Superficial, intermedio y profundo.
En un corte, por ejemplo, en un corte transverso, vemos, por ejemplo, que la piel es superficial, que los músculos son intermedios y el hueso es profundo. Ahí estamos haciendo la comparación, ¿vea? Lo más cercano a la superficie, lo que está en medio de dos estructuras y lo que está más alejado de la superficie. Ahí tenemos los tres términos respectivos. Superior, lo que está más cerca de la cabeza, cefálico. Inferior, lo que está más próximo a los pies. De aquí también entre paréntesis están los antiguos términos cefálico y caudal. Caudal viene del latín cola. Los seres humanos no tenemos cola, pero como era un término comparativo, de ahí quedó por mucho tiempo el término caudal para referirse a la parte inferior. Proximal y distal indica lo que está más cerca a la proximidad del origen o raíz de un miembro. Por ejemplo, en el caso del miembro superior, el húmero es proximal, que es el hueso que se une al hombro, dijéramos así, el húmero, y los dedos son distales, ¿verdad? Los falanges son distales y el húmero es proximal. Luego hay términos de movimiento, porque el cuerpo humano se mueve. Así tenemos, por ejemplo, los términos de flexión, extensión, flexión, extensión. Flexión, extensión. Flexión significa acortar el ángulo de esa articulación. Por ejemplo, si estamos, el miembro superior está extendido, está así. Aquí el ángulo es de 180 grados. Si yo lo flexiono, si doblo el codo, flexiono y el ángulo disminuye. Entonces, disminuir la angulación, estoy flexionando. Si yo amplío la angulación, estoy extendiendo. Si vemos aquí esta imagen, hemos extendido el hombro, no el codo, sino el hombro. Hemos extendido el hombro y ya el ángulo pasa a más de 180 grados. Por lo tanto, he extendido. ¿Ve? Hemos extendido cuando ampliamos el ángulo. ¿Ve? En este caso, las manos, acuérdense que la palma está en posición anterior. Si está en 180 grados la palma y la disminuyo a 90 grados, es flexión de la palma. Y si la hago hacia atrás, entonces amplío el ángulo, por lo tanto es extensión. Igual los dedos, vea, flexión, disminuyo el ángulo, extensión, lo amplío. Vea que son estos términos que vemos aquí. Hay otros dos términos de movimiento, abducción y aducción. Abducción significa separarse del plano medio, abrirse. Yo, para memorizarlo, cuando va AB es abrir, o sea, separarse del plano medio. Y aducción, AD, es hacia adentro, o sea, acercarse al plano medio. Aquí vamos a ver esos términos. Separación es lo mismo que abducción, AB, abrir, separación, abducción. Y aproximarse, acercarse es hacia adentro, AD, aducción. ¿Ve? Ahí vemos esos términos. Separación o abducción y aproximación o aducción. Hay otros términos de movimiento, por ejemplo, circunducción, que es un movimiento circular que combina la flexión, extensión, abducción y aducción. Lo realiza, por ejemplo, el miembro inferior, lo realiza el hombro cuando giramos y movemos todo el hombro. Esa es circunducción. La rotación es un giro
vea, sobre un eje que puede ser una rotación medial hacia el plano medio o una rotación lateral hacia afuera. Rotación medial cuando rotamos hacia adentro, rotación lateral cuando rotamos hacia afuera. Pronación y supinación es un movimiento que realiza el antebrazo y la mano. Pronación es cuando el pulgar lo rotamos hacia adentro, o sea, gira, pronación. Y supinación es cuando una vez la mano está rotada hacia adentro, giramos y volvemos a dejar la palma hacia su posición original. Esa es supinación, el pulgar hacia afuera. ¿Eh? No está ese. Pero es un término que se da en el antebrazo por la rotación del hueso radio sobre su eje de movimiento. Pronación, supinación. Bien. Hay otros términos que por cuestiones de tiempo, porque ya son las 9, no se los voy a describir, pero se los dejo como tarea de investigación y lo van ustedes a buscar en el libro de Moore. Vamos a ver otros términos de movimiento: elevación y descenso, eversión e inversión, protrusión y retrusión y oposición. Estos términos van a buscar ejemplos de partes del cuerpo que realizan estos movimientos y se los voy a preguntar en el parcial, en el primer parcial. Así es que vayan leyendo, ¿verdad? Haciendo su tarea, ¿verdad? Clase dada, clase estudiada, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a leer? Pues el capítulo 1 de Moore, de la página 8 a la página 11 están estos términos. Pero el capítulo 1, que es lo que resume parte de la clase, está desde la página 2 a la página 11, en su octava edición de Moore. Vea, ahí lo pueden ustedes revisar. Léanlo ya de una vez para que lleven avanzado este tema. Terminamos la clase con estas frases. Si consigo ver más lejos es porque he conseguido subirme a hombros de gigantes. Si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que por cualquier otro talento. Eso lo dijo Isaac Newton, ¿verdad? Entonces, gracias por su atención. Sean todos bienvenidos a su cátedra de anatomía, ¿verdad? Vamos a dejar un espacio para preguntas. A ver si tienen alguna preguntita, chicos. Ah, qué bueno, ya se conectaron casi todos, ¿verdad? 420, ¿verdad? Sí, las diapositivas sí las vamos a compartir, chicos. No hay problema, yo en ese aspecto no soy egoísta, yo sí las comparto, pero cuando ya tengamos la plataforma, ahí se les va a subir. Josmar tiene una pregunta, vamos a ver, diga. Sí, buenos días, doctor. Solamente quería que me aclarara una duda que tenía con respecto al plano sagital y al plano medio. La diferencia entre ellos sería que el plano medio divide el cuerpo completo por mitad y la del sagital es que puede dividir cualquier parte del cuerpo, ¿o estoy equivocado? Sí, esa es la idea, correcto. El plano medio siempre va a ir simétrico, ¿verdad? En la línea media que divide al cuerpo en dos mitades simétricas. Siempre va a ir en el mismo punto, el plano medio. Pero los cortes sagitales, podría ir un corte sagital en el plano medio, ¿verdad? En ese caso se llamaría medio sagital, pero los sagitales yo los puedo ir haciendo en cualquier parte, ya sea más laterales, ¿verdad? Ir haciendo cortes sagitales, o puedo hacer un corte sagital solo del miembro superior, por ejemplo, o solo del miembro inferior. Vea, lo que sí vas a
saber que es un corte sagital porque está dividiendo esa parte del cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. O sea, va así, ¿verdad? Desde arriba hacia abajo, dividiéndolo en dos partes, derecha e izquierda. Esos son los cortes sagitales. Y el plano medio siempre va a ir en la línea media. Correcto. Ahí como dice Yancy Guadalupe, ¿verdad? Planos sagitales como dos mitades, pero los planos sagitales pueden ir en cualquier parte. ¿Verdad? Y el plano medio siempre va a ir en la parte simétrica porque está dividiendo en dos mitades iguales. Pregunta, no sé, Stephanie Patricia, no sé bien su pregunta. Si puede especificar bien qué es lo que no comprendió. Es sobre lo que dijo del pulgar, que cuando... Les voy a poner un ejemplo, aquí para que vean la pantalla. Mi mano, vea, esta es la palma de la mano y este es el dorso de la mano, ¿verdad? Entonces, en una posición ortostática, cuando el pulgar va hacia la parte media, o sea, se acerca al plano medio, eso se llama pronación. Pronación. Y cuando se aleja el pulgar, miren, y se va hacia lo lateral, esto se llama supinación. ¿Ya? Eso lo hace nada más el antebrazo. Pronación, supinación. Pronación, supinación. ¿Verdad? A eso me refería cuando les decía lo del dedo, lo del pulgar. Es una forma de entender mejor el movimiento del antebrazo. En el caso de ese término, pronación y supinación, solo lo realiza el antebrazo, pronación, supinación, porque es la rotación del hueso radio en el eje donde se mueve. Muy bien, gracias por sus preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda? Karen pregunta, ¿cuál sería el plano medio de la mano y del pie? En ese caso, correcto, la mano y el pie tienen su propio plano medio, porque en ese caso, si bien podemos trazar el plano medio normal del cuerpo, llega hasta la zona de los genitales y el perineo y divide el cuerpo en dos mitades simétricas. Pero en el caso de la mano y el pie, como son las partes distales del cuerpo, pudiéramos nosotros hacer un corte simétrico, ¿ve?, en la parte media de la mano y en la parte media del pie. Serían siempre cortes sagitales, ¿verdad? Pero podríamos hablar del plano medio de la mano y del pie. Muy bien. Ok, recuérdense buscar los investigues y vean ejemplos. Yo en los exámenes les puedo poner alguno de esos casitos, así como ejemplo. Por ejemplo, una pregunta podría ser, seleccione cuál de los siguientes... ¿Cuál de las siguientes partes del cuerpo humano realizan el movimiento de protrusión? Entonces ustedes ya investigaron qué es la protrusión y van a ver, la protrusión, por ejemplo, es cuando hacemos la mandíbula hacia adelante, movimiento anterior. Entonces ustedes buscan ahí las opciones, mandíbula. Entonces, mandíbula es lo correcto. Y ahí la seleccionan y ya tienen el puntito, ¿verdad? Pero eso, pues, ustedes lo tienen que ir revisando, ¿verdad? Para que vayamos aprendiendo más. Bien, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Ok. Perfecto. Vamos a parar la grabación entonces, no sin antes agradecerles por su asistencia.
Estaba un poco pensativo, dije yo, eso que poquitos todavía, solo la mitad se ha conectado, pero lo bueno es que se incorporaron después, vea, ya tenemos los poquito más de 400 conectados de ahí. Espero que así sean todas las clases. Igual cuando ya tengamos los habilitado la materia del campus, vamos a subir todas estas clases ahí en el campus virtual. Muchas gracias, ¿verdad?, por su asistencia. La próxima clase correspondería, y aquí quiero que ustedes me digan, el lunes le va a dar la clase el doctor Aldo, ¿verdad? ¿Han quedado a qué horas con él? A las 12 me pareció, ¿verdad? A la 1. A la 1. Ajá. Es que la clase conmigo correspondería para el lunes a las 8 de la mañana, que sería la clase del esqueleto. Esqueleto axial y apendicular. Vean. Dígame. Lic, pero a esa hora se inscribe. Todavía a esa hora estarían lo de la inscripción, ¿verdad? Más tardecita, ¿podrían ustedes o tienen algo programado? Pero la inscripción es rápida, a las 9 que pudiéramos. Podemos tenerla de, no sé, habilitan la inscripción a las 8, supongo. No sé a qué horas la van a habilitar. No sé si les parece tener la clase a las 9 o a las 10, siempre y cuando no les choque con otra actividad, ¿verdad? Ahí ustedes me dicen. Estaría bien a esa hora, a eso de las 10. ¿A las 10 está bien? Ajá, sí, porque creo que a las 9 tal vez habilite esta cuestión de la inscripción, de las inscripciones. Ok. Bueno, dejémoslo entonces tentativo a las 10. Yo creo de que si por cualquier retraso ya el sistema va a estar habilitado a las 9 y ya creo yo que rápido podrían ustedes inscribir. Si tuvieran algún contratiempo, pues la reprogramamos. Mi horario siempre es lunes y miércoles para dar las clases de anatomía. Pero ahorita, como no han comenzado todas las materias, también pudiéramos tenerla, si creen ustedes que les puede dar problemas, la podemos dejar para el martes, por ejemplo, ¿verdad? El martes a las 8, ¿verdad? Pero ahí ustedes me dicen, ¿verdad? Martes o miércoles. La clase igual yo siempre se las tengo que dar la otra semana, porque debo de cumplir ese contenido. Díganme, Karen, ¿qué sugieren? Está bien a las 10, doc. Sería mejor porque ya 2 horas creo que es suficiente para las inscripciones y no tendríamos ninguna clase de retraso. Ok, perfecto. Entonces ahí están, como van a estar despiertos desde temprano, no había problema. Me preguntan sobre los investigue. No, a mí los investigues no me los van a entregar. Los investigues son para ustedes. Como se supone tienen un cuaderno que van a destinar para apuntes de anatomía, ahí pueden ustedes sacar sus apuntes, vayan sacando las ideas principales y ahí lleven, porque eso les va a servir a ustedes, ¿verdad? En su momento, si más allá en los laboratorios tuvieran han salido un poquito bajitos en algo, ahí yo les podría dejar alguna tarea para recuperar, pero eso sería más adelante. Por el momento, esto es tarea nada más para fines de estudio de ustedes, ¿verdad? Bien, chicos. Entonces nos quedamos hasta acá. Bueno, tentativamente dejamos la clase para el lunes a las 10. Si no han tenido ningún inconveniente, pues la dejamos para el lunes a las 10. Si hubiera algún inconveniente de académica para arrancar la inscripción, me avisan con sus compañeros y reprogramamos la clase, no hay problema. Ahorita, gracias a Dios, tenemos tiempo. Ok, bueno, nos quedamos hasta acá. Ha sido un gusto estar con ustedes. Cualquier cosa. Feliz día, Doc. Gracias, igual. Feliz día para todos ustedes. Feliz día.
Gracias, Feliz gracias. día. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias a ustedes por su asistencia. Estamos en comunicación, cuídense mucho.